Y a partir de 2010 definitivamente decidí que me especializaba en desahucios, concretamente en un principio en procedimientos arrendaticios. ¿Por qué? Pues porque vi que era una cosa que demandaba mucho la gente y vi que era una cosa en la que yo podía realmente, tenía posibilidad realmente de marcar una diferencia. Los trucos que había en aquel momento, que tampoco eran tantos, para retener una posesión o para oponerse a una demanda de este tipo, digamos que ya los había conocido. Tenía facilidad para entrar en el mercado por poder ser competitivo en precio, y entonces decidí que me especializaba en eso. A partir de ahí, pues lo que empezaron fue a entrarme procedimientos posesorios de todo tipo, no solamente de desahuciar arrendatarios, también muchas veces de defenderlo, ocupas. La problemática ocupa a partir de 2010, pero sobre todo a partir de 2015, empezó a entrar en masa en los dos lados de la línea, y de ahí el salto a la parte de la posesión en subastas, de la posesión en ejecuciones, etcétera, pues es que era el salto lógico. Con lo cual, pues realmente eso fue. O sea, fue una decisión consciente y deliberada, la verdad, Sí. de ver dónde podía yo marcar la diferencia. Perfecto. Y, o sea, ¿actualmente te dedicas casi en exclusiva a temas posesorios o más o menos qué porcentaje de estos temas llevas en el despacho? ¿También llevas otros asuntos o cómo lo haces? Prácticamente, te diría, prácticamente pues, 85% son temas posesorios. El otro 15% serían otros asuntos de inmobiliario, propiedad horizontal sobre todo, que podría ser quizá un 5%. Otros asuntos tipo lindes y cosas de estas. Otro 5%, bueno, pues es derecho penal, pero derecho penal derivado siempre de la cuestión posesoria del desahucio, Sí, ¿vale? de acuerdo. Pues que se dan, o sea, es decir, pues cuando eres usurpaciones sobre todo, pero bueno, también cuando el propietario pues se ve acusado de coacciones por hacer presuntamente esto y aquello, ¿no? Sí, Y luego, sí. bueno, un 5%, el 5% restante son, bueno, pues reclamaciones dinerarias más o menos sencillas, que digamos, bueno, me viene el cliente con ellas y bueno, pues la Sí, metemos también, ¿vale? claro. Pero vamos, casi es residual, o sea, lo que no tiene que ver directamente con el desahucio, pues es que es menos de un 10%, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Luego se habla mucho de ocupas, pero al final no todos los ocupas con lo que es la jerga de la calle son iguales, ¿no? O sea, pues Claro. eso, el tal ocupa de patada, inquilinos que dejan de pagar, que la gente le llama ocupa. ¿Qué tipo de situaciones son las que te encuentras más habitualmente? Bueno, vamos a ver. Lo que me encuentro más habitualmente probablemente sea el inquilino que deja de pagar, ¿vale? Sí, Lo que se ha venido en llamar inquiocupa. A mí el término me parece detestable, pero sí, aquí lo estoy usando pues porque es que sí, al final se ha popularizado. claro. Luego, vamos a ver, luego está el ocupa, luego está el ocupa de patada, el precarista o usurpador, y este pues se divide en dos tipos. El ocupa que es de patada, que lo podríamos, llevamos, que lo llevamos por civil, pues por buenas composturas y porque es lo más conveniente, pero le podríamos llevar igualmente por penal. Y luego él ocupa, que realmente no es un ocupa de patada, sino que se convierte en un ocupante sin título de modo sobrevenido. Ha perdido el inmueble o ha perdido sí, ha perdido el inmueble generalmente pues en una subasta, o simplemente se encuentra con que el inmueble en el que vive ha sido subastado y por lo tanto el contrato que ostenta pues está en el aire o incluso es más que dudoso.
¿eh? Sí. Estos serían, digamos, los tipos más comunes, aparte, por supuesto, pues del que es directamente el ejecutado, incluyendo el peligrosísimo ejecutado hipotecario, ¿vale? Pero esto es lo que sería. Últimamente, un tipo que antes era más residual, pues está teniendo más presencia, que es el tercer ocupante, ¿eh? Yo le he alquilado la casa a Periquito, Periquito ya está para salir y resulta que les vende las llaves a otro señor, ¿eh? Este tercer ocupante, derechos no tiene demasiados, por no decir que ninguno, pero lo que sí que tiene es la capacidad de estorbar en un proceso. Y últimamente esa figura, digamos que está subiendo en incidencia. Como puedes ver, o sea, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos, sí, sí. Hay unos cuantos tipos y subtipos, ¿eh? O sea, Sí, sí, no. total. Total, pero sí, bueno, me has dicho que sobre todo el mayor número son inquilinos que han dejado de pagar. Entonces, cuando tú asesoras a lo mejor a un cliente antes de que llegue el inquilino, ¿no? De que vaya a hacer un arrendamiento, que supongo que también harás alguno, ¿no? Cuando me dices que también te Sí, dedicas a ello, sí, ¿qué sí. documentación sueles recomendar al cliente solicitar a los candidatos al arrendamiento? Es decir, o sea, ¿qué documentación sueles decirle que le pidan a los inquilinos que están optando? Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de mercado en la que el arrendador puede exigir mucho, ¿no? Antes y seleccionar muy bien el perfil. En otras épocas no era así, pero hoy día sí se puede. Entonces, ¿qué tipo de documentación le pides para afinar lo máximo posible? Bueno, aquí ha habido un cambio radical de lo que se podía pedir simplemente en 2016, a lo que se puede pedir ahora. También los riesgos que enfrenta el arrendador son completamente diferentes. Vamos a ver, lo que yo le recomiendo como muy mínimo que pida el arrendador, además de un contrato de trabajo que lo van a pedir de suyo o incluso las nóminas, como muy mínimo la vida laboral, vida laboral electrónica, como muy mínimo, yo le estoy diciendo ya que empiece a pedir incluso los movimientos bancarios del último año, Sí. con especial atención a posibles disposiciones de efectivo los viernes por la tarde, Sí. ¿vale? O sea, quiero decir que quieras que no, pues suelen ser indicativo de irresponsabilidad y de problemas, ¿eh? Es una cosa en la Genial. que yo particularmente sí me fijo. Pero sobre todo es eso, o sea, a la hora de la verdad, es que, bajo mi punto de vista, es lo máximo que puedes pedir. Un contrato de Sí. trabajo, una nómina, y procurar comprobarlo con la empresa que efectivamente trabaja ahí, una vida laboral que te viene ya con el CSV PSV. electrónico y la puedes comprobar. Y hay que comprobarlas todas y cada una de ellas, que en lo que llevamos de año yo mismo he comprobado 2 falsas, Sí. pero tengo clientes míos que están diciéndome que ellos detectan o les intentan colar nóminas falsas prácticamente todas las semanas, certificados de vida laboral, pues cada mes o cada 2 meses. Y luego, bueno, pues ya a más y por tratar de filtrar los movimientos bancarios. Siempre también, ya en contratos de arrendamiento, dependiendo de la tipología, por supuesto que firme todo el mundo, que firmen todos los arrendatarios mayores de edad y ya según el tipo de inmueble y demás, avalista, a los cuales hay que pedir exactamente la misma documentación. Sí. Si el avalista se supone que es el padre o tal, pues es que he llegado a recomendar en según qué casos hasta un servicio de índices de propiedad Sí. que tiene este señor, que no nos vaya a desaparecer en un momento Claro. dado. Claro. Porque, claro, la documentación, digamos, oficial, emitida por una autoridad, como puede ser la Seguridad Social o incluso la declaración de la renta, ¿no? Tiene ese CSV que se puede comprobar online, que lo puede hacer cualquier Efectivamente, persona. Pero efectivamente. claro, la documentación de las nóminas, contrato de trabajo y eso, no, o sea, eso tiene que ser una llamada que hagas a la Y empresa. eso tiene que ser una llamada o una visita.
Una visita, Porque, ojo, la visita pocas veces se llega a dar, o yo tengo noticia de que se hagan muy pocas. sí. Pero la llamada, efectivamente, si hay quien la hace cuando está comprobando, suelen ser generalmente las gestoras de alquileres, más que nada alguna inmobiliaria quizá, pero muy particularmente es la documentación contrastable con CSV. La vida laboral, insisto, para mí es básica porque te marca también un poco el historial de esta persona, Sí. y es comprobable, o sea, no quieres a nadie pues que esté en el paro tanto tiempo como está trabajando, porque eso es un riesgo andante. Y bueno, la declaración de la renta también comprobable con CSV, bueno, de lo que declaras en fin, es que hay incluso, bueno, las posibilidades son más. Vamos a ver, la declaración de la renta a la hora de la verdad no es un documento realmente que emita Hacienda, es un documento que le emites tú a Hacienda. Sí, ¿Vale? sí, sí. Entonces, se puede dar la posibilidad, yo no la he visto, pero se puede llegar a dar. De alterarlo, claro. De declarar Claro, que no gano más. presento una maravillosa, Sí, al día siguiente meto una rectificativa, digo, "Oiga, no, que me he equivocado, que mis sí, ingresos reales son estos otros", y tú vas por ahí mostrando la maravillosa. sí. Entonces, para mí es más fiable, desde luego, la vida laboral. Claro, Para al mí es más final, fiable. ahora, en mi caso concreto, y no sé si en el tuyo, no sé si serás mutualista o no, pero claro, si eres mutualista, la vida laboral te sale a cero. No, claro, yo cada vez que he tenido que comprar un inmueble para mí mismo, como mi propia Sí, inversión, y he comprado 3 en los últimos 2 años, o sea, claro, mi vida laboral me sale a cero y lo que he sí, necesitado es mi certificado de mutualista de que llevo 22 años. sí, 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 sí. Los fondos no me han puesto problema, a la hora No, de pasar, o sea, quiero decir que ya lo saben. no, el fondo no, pero a lo mejor un Eso. arrendador, persona física que no esté muy enterado de eso, sí que puede ser, sí. Con un arrendador, efectivamente, vamos, no, sí, o sea, podía haber llegado a tener problemas Sí, en sí, sí. alguna época que viví de alquiler, pero bueno, afortunadamente eran otras épocas y no se dio el caso. ¿eh? Efectivamente. Pero ahora mismo, efectivamente, pues un abogado que está de alta como mutualista, pues tiene un problema explicándole eso directamente al arrendador. Si Sí, hay un intermediario y ya suele haberlo, el intermediario suele saberlo y estar al día, sí, sí. ¿sabes? Al corriente de esa situación. Pero Mm, si no, puede ser complicado, sí. perfecto. Y en caso de que ya, oye, pues haya alquilado y el propietario se encuentra ante un impago, ¿qué señales o indicios tú crees que suele haber para saber si estamos ante un problema real o ante un desahucio más o menos sencillo? Porque al final el problema real de un desahucio es que nos suspendan por vulnerabilidad. Realmente es el problema real que se puede encontrar, porque al final, si es un desahucio de impago, pues de una persona con capacidad que no es vulnerable le van a echar. Pero el problema sería esos otros que a lo mejor se puede atascar la toma de posesión. Entonces, no sé si tienes algún indicio para saber? Es que la pregunta es amplísima. O Sí, sea, un propietario se encuentra con un impago. Un sí. propietario se encuentra con un impago el primer mes que impagan. Bueno, o El primer mes que. en pago recurrente 2, 3 meses. Vale, vale, vale. Sí, Vamos a ver. El problema está en que desde el año 2019, pero sobre todo desde el año 20, esto ya no es como antes, las cosas han cambiado y lo que antes eran desahucios que en Madrid, también en Barcelona, se podían tardar 6 o 7 meses, en Valencia quizá un poquito más, 9 meses. Ahora mismo ya el atasco de los juzgados es tan grande que es que ya no tienes prácticamente un desahucio sencillo, ¿vale? ujú, Simplemente, vamos a ver, o sea, admisiones a trámite que se te demoran 7 meses, sí, eso las estamos viviendo, ¿eh? Y las estamos viviendo en Madrid, en Granollers,
las estamos viviendo en algunos partidos judiciales de Málaga, las estamos viendo en Villajoyosa, o sea, de momento la cosa va a ser larga, ¿vale? De momento la cosa va a ser larga. Complicaciones. El primer aviso de complicaciones lo tenemos generalmente junto con la admisión a trámite de la demanda. Si junto con la admisión a trámite de la demanda, bueno, pues ahora es obligatorio desde hace un tiempo, en virtud del 441.5 de la ley de enjuiciamiento, que se lance un aviso a servicios sociales. Si servicios sociales no tiene carpeta abierta de esta gente, bendito sea Dios. Pero si resulta que estás demandando a un inquilino, pues porque te debe 3 o 4 meses, que ya son 11 meses cuando se admite a trámite la broma, y recibes en respuesta ya un primer informe de servicios sociales, donde efectivamente tienen una intervención abierta o esta persona, bueno, pues básicamente le cuenta sus penas y sus penurias a servicios sociales, ya tienes un primer aviso, ¿vale? Que el primer informe que se recibe, pues ya sea un informe tétrico, que si eres persona física te va a paralizar el desahucio 2 meses para empezar, y si eres empresa 4. Digamos que ese sería el primer aviso. Segundo aviso, que ya desde la mismísima contestación a la demanda, su alegación fundamental sea la vulnerabilidad. O sea que tiene 3 hijos, o sea, pues eso, vamos, el libro de familia. Me han metido a mí en una contestación a la demanda, pues me parece que anteayer o el otro día. Ya sabes que por ahí vas a tener un incidente que lo vas a tener que pelear seguro. Vas a tener un incidente de vulnerabilidad complicado. Realmente incidentes de vulnerabilidad lo puedes dar ya por seguro en cualquier desahucio de persona física, pero hay cosas que ya te van adelantando un incidente de vulnerabilidad que va a ser complicado. Y vamos a ver, otra señal es, por supuesto, se recibe una sentencia, se ha pedido turno de oficio y lo primero que hace el abogado del inquilino es recurrir la sentencia. Que no se la van a admitir, porque no está al día de nada, porque no está al día absolutamente de nada. Sí, pero porque ya hay un inciso para que la gente entienda que para poder recurrir una sentencia de desahucio por impago tienes que pagar todo lo que debes y luego recurrir. Eso es. Efectivamente. Que no se lo van a admitir generalmente porque no está al corriente de nada. Pero resulta que es que ya te genera una pérdida de tiempo extra. Sí. Mucho más desde que antes las apelaciones se ponían en el propio juzgado, con lo cual era el propio juzgado el que le decía, oiga, le inadmito yo a usted esto porque no está al corriente usted de nada, no ha consignado las rentas a las que ha sido condenado ni ha consignado nada, pero ahora la apelación se pone en la audiencia provincial. Con lo cual genera todavía más retraso. Sí. Ya estos son señales de que vamos encaminados a un incidente de vulnerabilidad que es una buena pelea. Sí. No te digo nada si encima resulta, yo qué sé, pues que se ha tenido que suspender la vista una vez o dos, pues porque qué lástima, oiga usted, al abogado que está defendiendo al ocupante, pues resulta que es que se ha puesto malito, le duele un pie. Esto está pasando a manojos de veces. Como estaba claro que iba a pasar desde que se permitió a los abogados pedir suspensiones, como era lógico. Pues todos estos son síntomas, Andreas. Sí, y además hay que añadir, claro, que ahora desde este 25, en cuanto a retraso de todo el proceso, hay un requisito previo que es el de la comunicación para la negociación, que te retrasa otro mes todo el proceso. Sí, te retrasa otro mes. Pero eso, digamos que no es del proceso. O sea, ya sabemos. Ya vamos sabiendo desde el mes de abril. Pues mandamos el burofax, oferta vinculante confidencial, que seguro que es lo que estamos mandando todos. La respuesta a ese burofax o bien no existe
O bien, pues es una respuesta que como si no lo fuera, pero bueno, pues ya se ha causado un retraso de un mes y un gasto extra al cliente. Y sobre todo, una nueva causa por la cual unos juzgados que están absolutamente saturados y sobrecargados te pueden inadmitir. Sí, sí. O sea, porque esto es una cosa curiosísima. Si yo mando un burofax o sea, si yo tengo en un contrato de arrendamiento 4 arrendatarios y mando un solo burofax de expiración de plazo, me vale, porque es una obligación solidaria. O un solo requerimiento para que me pague las rentas, ya con eso me he cargado la enervación, porque es obligación solidaria. En cambio aquí, no, aquí para demandar tengo que mandar 4 burofaxes según los últimos criterios de las juntas de jueces. Aquí no hay solidaridad en la obligación, con lo cual más dinero todavía a gastar. Sí. Y esto, Andreas, pues evidentemente, como todo el mundo sabe, es debido a 2 factores fundamentales. El primero, pues que la ineficiencia de la administración de justicia pues es culpa fundamentalmente de nuestros clientes, que van al juzgado todos por chorradas y cosas que no tienen importancia. Y en segundo lugar, pues tenemos por ahí a un magistrado de una audiencia provincial que lo que dicen es que muchas veces los abogados meten demandas sin permiso de su cliente. O sea, eso te lo ha dicho en la televisión y en la prensa un magistrado de audiencia provincial. O sea, que es que los abogados andábamos por ahí metiendo demandas pues sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo, ¿sabes? Sí. No te rías, tú también estás incluido en esto. O sea, Sí, cuidado, sí, o sea, esto no te escapes. sí, totalmente. Entonces, bueno, al final, pues es tratar al justiciable, al ciudadano que intenta demandar justicia, es tratarle como un mosquito. Sí. Es tratarle como un auténtico mosquito. Entonces, pues bueno, no hay mucho más que decir al respecto. O sea, es una de las múltiples reformas procesales espantosas que llevamos sufriendo pues los últimos 6 años.